Más que necesario hacer la inspección técnica vehicular en el país, pero a base de un negocio negociado. Este es el trabajo de investigación que tenemos en este momento. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, inició una licitación internacional. Esta licitación está marcada como Intran 2019-001 y es para la contratación mediante concesión para la implementación, equipamiento, operación y gestión de la inspección técnica vehicular en la República Dominicana. La licitación se publica el 28 de noviembre del 2019 y la recepción de las ofertas técnicas y económicas para el viernes 13 de marzo. Luego dejan varios días para las evaluaciones, hasta que se adjudicaría el 30 de abril del 2020. Por la pandemia se suspende el 23 de marzo y se reabre el 12 de mayo con un nuevo cronograma, donde la adjudicación ahora sería para el pasado 5 de junio. Pero ¿qué empresas internacionales ofertaron para este millonario contrato de concesión, donde el Estado no invertirá nada y la empresa ganadora tendrá que hacer inversiones cuantiosas en construcción de más de 50 estaciones en todo el país para el proceso de evaluaciones? Adquisición de equipos tan sofisticados que hacen dudar de la veracidad de las peticiones en el pliego de condiciones, ya que si fuera una realidad, más del 80% de los vehículos no pasarían esa prueba. Aquí detallamos algunos de estos aparatos que se supone que el que ganó la concesión tiene que comprar. Lo vamos a hacer rápido, porque es mucho. Banco de pruebas de suspensiones, dispositivo mecatrónico consistente en un par de placas vibratorias y sensores convenientemente dispuestos que permiten verificar el correcto funcionamiento del conjunto de la suspensión de un vehículo mediante la determinación de variables como amplitud, oscilación, en resonancia, eficiencia, porcentual de la suspensión y etc. Banco de pruebas de frenos, equipo mecatrónico diseñado para realizar pruebas que no sean invasivas en el sistema de frenos de un vehículo. Básicamente existen dos tipos de sistemas, los placas y los de rodillos, los mismos que determinan variables tales como eficiencia de los frenos, desequilibrio del sistema de frenos en un mismo eje, ovalización del tambor del freno, etc. Banco de prueba para deriva dinámica, dispositivo consistente en una placa deslizante convenientemente equipada con sensores y que permite determinar cuantitativamente la tendencia al deslizamiento lateral de las ruedas de dirección de un vehículo, brindando adicionalmente una idea aproximada del estado del sistema integral de dirección. Calibrador acústico, instrumento capaz de generar un nivel de presión acústica constante a una determinada frecuencia para ser aplicada al micrófono de un instrumento de medición acústica, a fin de ajustar, ratificar la lectura del instrumento de medida. Dinamómetro, es un equipo que su función es medir la potencia, fuerza de la aceleración del vehículo y calcular su peso. Frenómetro, es un equipo para rodillos para verificar el tiempo del frenado y el comportamiento del vehículo y sus partes en ese proceso. Luxómetro, equipo electrónico que permite determinar la intensidad luminosa de una fuente. Y aparte de eso tenemos el kilómetro. Es un equipo que se utiliza para medir temperatura en sustancias metales sin tener que tener contacto con ella. Profundímetro para neumáticos, instrumento para medir la profundidad de la huella de los neumáticos. Regloscopio, dispositivo que permite conocer la alineación bidimensional del haz de luz emitido por una fuente. Como pueden ver, estos son algunos de los equipos que estas modernas unidades e instalaciones en todo el país tendrán. Quizás por eso una sola empresa, el 13 de marzo, presentó la propuesta, según este documento de registros de participantes. Consorcio de Inspección Técnica de Vehículos del Caribe, CWI, que fue creada por 3 empresas el 3 de marzo del 2020, o sea, 10 días antes de la presentación de la oferta. Según este contrato, las empresas que participan son Castillo Holding Company S.A., organizada según las leyes de Panamá e inscrita en la Cámara de Producción y Comercio de Santo Domingo, cuyo presidente es Leopoldo Castillo Bozo. Su objeto social es la comercialización de productos financieros, prestar, hipotecar, abrir y manejar cuentas en cualquier parte del mundo. La otra empresa, Estación ITV Vega Baja S.A., cuyo presidente es Ricardo Pérez Zambrana, empresa española que según el contrato es una empresa, entre otras cosas, que inspecciona vehículos, pero que también
tiene otros rubros, la cual viene desarrollando desde 1983 con más de 18 millones de inspecciones, no establece dónde, y dice disponer de varios centros de inspección vehicular, no dice dónde. Womack Integrated Marketing, una empresa española representada por David Antequera García, quien reside en España y accidentalmente se encuentra en República Dominicana, y son expertos en desarrollo de consultoría estratégica de negocios. El contrato de la formación de este consorcio establece que la compañía líder y promotor del consorcio con el 70% de las acciones será Castillo Holding Company, representada, como habíamos dicho, por Leopoldo Castillo Bozo. ¿Quién es este empresario radicado en el país hace un tiempo? Veamos. Una simple búsqueda por internet poniendo el nombre de Leopoldo Castillo Bozo salen diversas informaciones sobre los problemas que tuvo este empresario venezolano en su país. Se le acusó de múltiples delitos con compañías de su propiedad y que realizaban negocios con el gobierno de Chávez. Tenemos a Casto Ogando, otro periodista de investigación internacional venezolano que se encuentra en Miami, que tiene muchos datos interesantes sobre este personaje. Muy buenas noches. Nos gustaría saber lo que sabe de Leopoldo Castillo Bozo sobre los trabajos de investigaciones que se realizaron en Venezuela. Bueno, el señor Leopoldo Castillo Bozo es un empresario venezolano que ha estado en el ramo de la banca y de los seguros en Venezuela. Comenzó y durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez tuvo una relación muy estrecha con personas del gobierno. Fue, por ejemplo, el principal asegurador del Ministerio de Educación. Y durante esa gestión hubo denuncias de irregularidades en el manejo del tema de los seguros de los maestros en toda Venezuela, y luego hubo otra serie de investigaciones que lo obligaron a salir del país. Cuando esa persona salió del país, de Venezuela, se estableció o intentó establecer sus propias instituciones bancarias o empresas bancarias y de aseguramiento en países como Costa Rica, por ejemplo, y en Panamá, y obviamente en República Dominicana. También estableció una sucursal del banco BBA en Aruba, y también tenía operaciones en Miami. Pero a partir del 2012 o después de esa época, Estados Unidos le canceló la visa, aduciendo curiosamente razones de tipo de ayuda al terrorismo, sin especificar obviamente si había una acusación específica, pero en el causal, en el documento que le enviaron de la Embajada de Estados Unidos, del Departamento de Estado, para denunciarle que su visa había sido cancelada, se hizo referencia a un artículo del Código de los Estados Unidos que refiere a actividades de apoyo al terrorismo internacional. Me imagino que, dado que esta persona ha estado involucrada en el negocio financiero internacional, algún tipo de transacción de ayuda a través del gobierno de Venezuela, o sea, puedo digamos, especular sobre eso, pero efectivamente todavía él ha intentado recuperar la visa, pero ha sido hasta ahora infructuoso. Era dueño del grupo Banvalor, formado por la corporación Castillo Beltrán, Seguros Banvalor, Banvalor Banco Comercial y Banvalor Casa de Bolsa. La Fiscalía venezolana lo acusó a él y a su hermano Andrés Castillo por el delito de usurpación de identidad de empleados y clientes para comprar bonos en dólares de la deuda pública para luego ser vendidos en el mercado negro con jugosos beneficios. En los famosos papeles de Panamá se le descubrió una red societaria, offshore, donde repartían el dinero de los bonos del sur y de PDVSA. 3 compañías en las Islas Vírgenes y 22 en diferentes países, incluido el nuestro. El bufete de abogados Mossack Fonseca les creó una base mercantil que se mantuvieron activas hasta el 2012. Gracias a esta base pudieron salir huyendo de Venezuela con mucha facilidad. Tenemos al periodista Rafael Durán, periodista venezolano que se encuentra en el país. Conoce todo lo referente a Lorenzo Castillo Bozo y nos habla sobre esa situación que pasó en Venezuela. Sí, Castillo Bozo, un personaje
digamos, muy pintoresco, porque viene de ese grupo, de esa política del fenecido gobernante o dictador de Venezuela, Hugo Chávez. Y cuando comenzaron estos negocios de Hugo Chávez con respecto a la banca en Venezuela, las instituciones de este señor fueron las beneficiadas con muchos grandes contratos de ministerios y de instituciones del gobierno. Una de las más connotadas, si se puede decir, es la del Ministerio de Educación, que por lo menos allí eran 100 millones de dólares, lo que se decía en aquel tiempo, que manejaba esta cartera, y que, bueno, mucho de ese dinero, no solamente del Ministerio de Educación, sino de otras instituciones gubernamentales, se fueron esfumando. De allí que, de repente, de la noche a la mañana, hay un impasse entre el gobierno y entre el señor Castillo y su organización, y de la noche a la mañana, este señor sale huyendo de Venezuela. Para cuando las autoridades intervinieron el banco y la compañía de seguros, los Castillo Bozo habían huido de Venezuela a Aruba. La Fiscalía de la Nación puso una orden de captura internacional a la Interpol, según refieren los medios de comunicación. Una de las investigaciones que hay sobre Castillo Bozo se refiere al hecho de que utilizó el nombre, o presuntamente utilizó el nombre de clientes sin su conocimiento para utilizarlos en la compra justamente, ¿no?, de este tipo de instrumentos financieros respaldados por el gobierno de Venezuela. Y bueno, esa fue la razón, pero él se estableció o operaba también a través de Panamá, y por eso es que hay documentos dentro de esta serie de investigación que se publicó de los papeles de Panamá, y también en Costa Rica, ¿no? Pero lo interesante es que las autoridades panameñas nunca le dieron la autorización ni para que operara un banco, ni tampoco para que participara en el negocio asegurador, lo cual es una cosa significativa porque esto se produjo obviamente analizando toda la trayectoria o probablemente los activos o la capacidad de desarrollar este negocio en Panamá, basado en lo que había ocurrido ya previamente al grupo Banvalor en Venezuela. El Banco de Aruba, BBA Bank, el 15 de julio del 2016 cierra con la excusa que el banco se encontró con varios retos en el ambiente de la comunidad financiera internacional que bloquean su crecimiento. El señor Castillo Bozo declaró en bancarrota o decidió cerrar el banco de Aruba, y hay un reclamo legal incluso de uno de los hermanos porque aparentemente no distribuyó el producto de la venta o las operaciones que se manejaban en ese banco. El banco actualmente no está operativo, pero ha sido el centro de una disputa familiar, digamos, ¿no?, entre los hermanos Castillo Bozo. Las reseñas periodísticas establecen que tiene negocios en República Dominicana. Ha habido también algunas denuncias en Costa Rica de que intentó, digamos, participar como financista, como apoyando candidaturas presidenciales en Costa Rica. Pero efectivamente desde que le negaron la autorización para operar como empresario de los seguros y banqueros en Costa Rica y en Panamá, entonces se ha concentrado fundamentalmente en República Dominicana. Un banco, una aseguradora y un puesto de bolsas, además de negocios con el gobierno, como este. A partir de hoy, y con el concurso de todos ustedes, se pone oficialmente en marcha un seguro de repatriación de restos y asistencia fúnebre como propuesta adicional del servicio diplomático y consular en el exterior. Seguro Cielo RD es la venta de seguros en las embajadas y consulados otorgados por la Cancillería con un contrato sin licitación otorgado grado a grado. Esto se puede vender en todo el mundo para cubrir el pago de todo lo concerniente a los trámites de una funeraria, traslado en avión, ataúd, embalsamiento, entierro. En fin, llegas bien muerto al país que quieras. Está vigente en todas las representaciones diplomáticas de República Dominicana. La cuota anual es de $50 en Estados Unidos y toda América y 50 euros en Europa.
cuando tú encuentras esta situación con este personaje que está mezclado con Juan Benoit, con Juan Barreto, con el mismo Tuerto Andrade, quien era guardaespaldas de Chávez, luego era ministro de Finanzas también en el régimen, o sea, una serie de cargos. Hoy el ministro de Educación es Aristóbulo Estúriz, pero en aquel tiempo Aristóbulo Estúriz se vio envuelto en esos supuestos negocios que el señor Castillo aparentemente malversó para el régimen. Él estableció, según los medios de comunicación, de que todo era una retaliación del gobierno chavista por apoyar a algunos miembros de la oposición. ¿Qué hay de cierto en esto? Él mantuvo una relación muy cercana con algunos líderes de la oposición, pero es posible que haya habido algún tipo de castigo por el hecho de que él estaba financiando también, al mismo tiempo que hacía negocio con el gobierno, financiaba a la oposición. Es decir, que es posible que haya producido la salida de Venezuela por esta razón, pero eso no significa que no haya incurrido en las irregularidades de las cuales está acusado. En la página de la Dirección General de Contrataciones aparece la documentación de este caso, y una de ellas es la declaración jurada de impuestos de Castillo Holding Company de República Dominicana, donde dice que esta empresa es tenedora de inmuebles y con inversiones en otras empresas, con un total de activos de 280 millones de pesos, pero tiene deudas por valor de 227 millones de pesos. Por lo tanto, no tiene la solvencia necesaria para enfrentar esta concesión, ya que no tiene capacidad de pago, pues debe casi todos sus activos. Pagó 800,000 de impuestos sobre los activos porque no declara ningún tipo de operaciones. Una concesión donde se tiene que invertir tantos millones, ¿cuál será la ganancia real para que una empresa se aboque a esto? Por ejemplo, tiene que comprar o alquilar terrenos con extensión de 3.500 metros cuadrados a 10.000 metros cuadrados en todo el territorio nacional. Han dividido el proyecto en dos lotes. Lote 1, suroeste, donde hay que construir 31 estaciones, y el lote 2, norte-este, donde hay que construir 25 estaciones más. La inversión tan solo en estas infraestructuras, instalaciones técnicas, maquinarias especializadas, mobiliarios, etcétera, de las diferentes fases, que duraría 10 años, que es lo que dura la concesión, es de $60,324,684,000. En pesos dominicanos serían 3.450,571,924.8. Pero solo hemos encontrado en los documentos el costo del lote 1, que son las 31 estaciones. Del 2 no establecen nada, pero uno puede imaginar que debe rondar por lo mismo, o sea que sería la misma cantidad que se duplica, una cantidad exorbitante. Es preocupante que no se establezca en los documentos que nosotros poseemos qué pasará con el lote 2. Ahora bien, parece que el negocio será muy bueno, ya que el consorcio evaluó el mismo y estima que sería rentable, al igual que lo hizo Intran, que cree en la factibilidad del proyecto por la cantidad de vehículos y años de la concesión. Pero ellos, Intran, no garantizan la rentabilidad por el servicio, ya que todo dependerá de la gestión de la empresa que recibió la concesión. Y para esto hacen los cálculos con la cantidad de vehículos que hay en el país, según Impuestos Internos en el 2017. No pueden siquiera tener la fecha más actualizada para los cálculos más certeros, y establecen 4.350.000 vehículos aproximadamente. El número de inspección previstos es de 3.7 millones por periodos obligatorios, pero lo reducen a 2.48.000 en previsión del asentismo. En otra parte del pliego dice que solo será el 50% del parque vehicular indicado por la DGI. ¿Qué significa esto? ¿Quién hará el otro 50%? Es una reducción significativa para un buen negocio. Los precios de las inspecciones vehiculares están en una tabla del pliego de condiciones. Por ejemplo, $15 para motores de 300 cc, $25 para motores de más de 300 cc, carros de menos de 2000 cc, $35, con más cilindraje, $50, autobuses a $80 y remolque a $90.
En algunos renglones aparece la tarifa mucho más alta que en la página web de la empresa ITV Vega Baja de Alicante, España, que es parte del consorcio. Si según impuestos internos hay 865.186 automóviles livianos, como le llaman ellos, hacemos el cálculo de cada unidad que costará $30 su inspección, hace un monto de $25.955.580. En pesos dominicanos estaríamos hablando de 1.484.659.176 pesos, un valor muy alto. Como pueden ver, es un negocio mucho más que rentable, es un negocio redondo, porque en 3 años podríamos, solo con esta cantidad de vehículos, recuperar la inversión. La inspección vehicular, mejor conocida como la revista, en el país es obligatoria cada año. La Ley 63-17 establece que los vehículos nuevos hasta 3 años están exentos de este tipo de procesos. ¿Estará esto contemplado en la concesión? ¿Tendrá esta empresa los recursos necesarios o tendrá que tomar un préstamo en el banco del socio principal? ¿Cumplirán con todos los requisitos del pliego? ¿Por qué hicieron una licitación internacional para esta concesión cuando la ley establece que solo debe realizarse en casos de que no existiera aquí el conocimiento o la capacidad necesaria para eso? ¿Por qué no se tomó en consideración que al menos uno de los socios, el principal, tiene problemas judiciales fuera del país, ya que en el mismo pliego de condiciones establece en el capítulo Demostración de capacidades para contratar que el oferente tiene la obligación de demostrar que sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquier motivo precedente? Ciertamente, esta empresa que se involucra aquí, Castillo Holding Company, creada en Panamá, tal vez no tenga ninguna objeción, pero su presidente, se puede decir lo mismo. Muchas interrogantes en esta licitación que deberían ser contestadas por el Intran. Por eso pedimos una entrevista a la directora, Francesca de los Santos. Todavía estamos en espera de su respuesta. Recordando que en el pliego de condiciones se define prácticas de colusión. Es un acuerdo entre 2 o más partes diseñado para obtener un propósito impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte.